El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, fue hospitalizado recientemente en España. Esto tras un episodio de hipotensión arterial. Fue atendido con prontitud por un médico venezolano exiliado y se encuentra actualmente estable. Él mismo se ha encargado de informar al país que su compromiso permanece intacto. Su estado general es bueno y su lucha por la democracia no se detiene. A sus 74 años, Edmundo González Urrutia sigue erguido ante el desafío histórico que el pueblo venezolano le ha encomendado. Las versiones de enfermedades graves que en el pasado circularon para intentar desacreditarlo han quedado sepultadas por la verdad. González Urrutia está de pie y con él millones de venezolanos. Pero no podemos eludir la pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si en medio del proceso de transición llegara a faltar el presidente electo? ¿Quién asumiría la conducción política y constitucional del país? El artículo 233 de la Constitución establece que en caso de falta absoluta del presidente, en este caso el presidente electo, antes de tomar la posesión, deben convocarse nuevas elecciones. Pero esa es la letra muerta frente a una realidad viva. González Urrutia ya ganó con actas verificables y que actualmente reposan en bóvedas de un banco allá en Panamá. El mandato está, pero no ha sido formalizado, porque el mismo presidente decidió con sentido de dignidad institucional no juramentarse mientras Nicolás Maduro permanezca usurpando el poder. Ese gesto que muchos entendemos como noble tiene implicaciones graves. Porque mientras no haya juramentación, no hay gobierno constitucional constituido. Y sin gobierno constituido, no hay vicepresidencia designada. Y si no hay vicepresidencia designada, no hay línea de sucesión clara en caso de una ausencia absoluta. Por eso, esta reflexión es urgente y vital. La juramentación de Edmundo González Urrutia como presidente constitucional es más que un acto simbólico. Es un acto de blindaje jurídico, una necesidad institucional, un paso estratégico para garantizar la estabilidad. Y en ese marco, sí, María Corina Machado debe ser nombrada vicepresidente de la República. No solo por liderazgo, no solo por coherencia política, sino por previsión institucional. Porque si González Urrutia se juramenta, entonces puede ejercer plenamente sus atribuciones y designar a María Corina Machado como vicepresidente ejecutivo, con plenas facultades legales para asumir el mando si llegara a ser necesario. Ese escenario es el que hay que construir, no por miedo, sino por responsabilidad. Porque María Corina Machado ya tiene liderazgo, lo ha demostrado con hechos, pero le falta el rol constitucional, la legitimidad institucional, el respaldo jurídico que le permita no solo conducir políticamente, sino asumir formalmente la presidencia, si el destino así lo exigiera. Este llamado es directo, no se puede dejar al azar lo que depende de la decisión política y del coraje. Si el presidente González Urrutia está en condiciones, como ha dicho, debe asumir formalmente el poder y con él debe formalizar la estructura de gobierno, incluyendo la vicepresidencia. Porque la historia no espera, porque el régimen caerá y cuando caiga, Venezuela debe estar lista. Como dijo Václav Havel, la esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, pase lo que pase. Y como escribió Andrés Bello, las leyes deben preparar a los pueblos para las tempestades, no solo para los días claros. Hoy Venezuela necesita prepararse con firmeza, con legalidad, con visión de Estado. La transición no admite improvisaciones. La libertad no tolera el vacío. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, fue hospitalizado recientemente en España. Esto tras un episodio de hipotensión arterial.
Fue atendido con prontitud por un médico venezolano exiliado y se encuentra actualmente estable. Él mismo se ha encargado de informar al país que su compromiso permanece intacto. Su estado general es bueno y su lucha por la democracia no se detiene. A sus 74 años, Edmundo González Urrutia sigue erguido ante el desafío histórico que el pueblo venezolano le ha encomendado. Las versiones de enfermedades graves que en el pasado circularon para intentar desacreditarlo han quedado sepultadas por la verdad. González Urrutia está de pie y con él millones de venezolanos. Pero no podemos eludir la pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si en medio del proceso de transición llegara a faltar el presidente electo? ¿Quién asumiría la conducción política y constitucional del país? El artículo 233 de la Constitución establece que en caso de falta absoluta del presidente, en este caso el presidente electo, antes de tomar la posesión, deben convocarse nuevas elecciones. Pero esa es la letra muerta frente a una realidad viva. González Urrutia ya ganó, con actas verificables y que actualmente reposan en bóvedas de un banco allá en Panamá. El mandato está, pero no ha sido formalizado, porque el mismo presidente decidió con sentido de dignidad institucional no juramentarse mientras Nicolás Maduro permanezca usurpando el poder. Ese gesto que muchos entendemos como noble tiene implicaciones graves, porque mientras no haya juramentación, no hay gobierno constitucional constituido, y sin gobierno constituido no hay vicepresidencia designada. Y si no hay vicepresidencia designada, no hay línea de sucesión clara en caso de una ausencia absoluta. Por eso, esta reflexión es urgente y vital. La juramentación de Edmundo González Urrutia como presidente constitucional es más que un acto simbólico. Es un acto de blindaje jurídico, una necesidad institucional, un paso estratégico para garantizar la estabilidad. Y en ese marco, sí, María Corina Machado debe ser nombrada vicepresidente de la República. No solo por liderazgo, no solo por coherencia política, sino por previsión institucional. Porque si González Urrutia se juramenta, entonces puede ejercer plenamente sus atribuciones y designar a María Corina Machado como vicepresidente ejecutivo, con plenas facultades legales para asumir el mando si llegara a ser necesario. Ese escenario es el que hay que construir, no por miedo, sino por responsabilidad, porque María Corina Machado ya tiene liderazgo, lo ha demostrado con hechos, pero le falta el rol constitucional, la legitimidad institucional, el respaldo jurídico que le permita no solo conducir políticamente, sino asumir formalmente la presidencia, si el destino así lo exigiera. Este llamado es directo. No se puede dejar al azar lo que depende de la decisión política y del coraje. Si el presidente González Urrutia está en condiciones, como ha dicho, debe asumir formalmente el poder y con él debe formalizar la estructura de gobierno, incluyendo la vicepresidencia. Porque la historia no espera, porque el régimen caerá y cuando caiga, Venezuela debe estar lista. Como dijo Václav Havel, la esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, pase lo que pase. Y como escribió Andrés Bello, las leyes deben preparar a los pueblos para las tempestades, no solo para los días claros. Hoy Venezuela necesita prepararse con firmeza, con legalidad, con visión de Estado. La transición no admite improvisaciones. La libertad no tolera el vacío. Nos vemos. Hasta un próximo.